EFCO respalda la construcción de pilas de puentes con más de 75 años en la industria y más de 45 años suministrando el sistema patentado de encofrado autoportante Plate Girder, totalmente en acero. El increíble sistema Plate Girder EFCO le permite a los contratistas encofrar concreto aéreo de manera más segura, rápida y fácil. EFCO tiene encofrados para todos sus proyectos, desde los más sencillos hasta los más grandes y complejos. 2 columnas y una sola luz, múltiples columnas y múltiples vigas cabezales tipo martillo, vigas T invertidas, pedestales de columnas, arcos, elementos vaciados en obra y prefabricados, puentes de dovelas, y la lista continúa. ¿Qué se necesita para completar con éxito el encofrado de sus proyectos de pilas y vigas cabezales de puentes? El contratista debe buscar un sistema que no requiera apuntalamiento desde el suelo, no requiera cimentación adicional para el apuntalamiento, reduzca al máximo la mano de obra para el ensamblaje y el ciclado del equipo, cuente con una cara de contacto de gran resistencia, totalmente en acero, para entregar un acabado de alta calidad, cuente con piezas estándar para una máxima versatilidad, requiera de pocos tensores para instalar y retirar. Utiliza el sistema de gatos de apoyo EFCO en las pilas de concreto para sostener el encofrado de las vigas cabezales. Tenga una junta precisa en donde se encuentran las caras de contacto que deje una línea casi imperceptible. Entregue concreto arquitectónico cuando el proyecto lo requiera. Cuente con andamiaje vaciado como parte integral del encofrado de la viga cabezal. Puede ensamblarse a nivel del suelo y colocarse en su posición como un solo módulo y en un solo movimiento de grúa. Cuente con videos instructivos dirigidos al personal de obra sobre el ensamble, ciclado y seguridad. En EFCO suministramos información detallada sobre el equipo a través de videos de ensamble, ciclado y seguridad. Contamos con una biblioteca de videos de nuestros sistemas que ofrecemos como parte del trabajo del servicio de campo para garantizar el éxito en el uso de nuestros sistemas de encofrado. Cuente con personal capacitado y con experiencia para trabajar como servicios de campo en su obra. Cuente con un departamento de ingeniería con amplia experiencia en el equipo y en sus aplicaciones. Tenga disponibilidad de equipo gracias a una red de plantas de distribución. Esté diseñado para cumplir con los requerimientos de acabado de concreto. Esté diseñado y fabricado para cumplir con los requerimientos de la programación de obra. Sea propiedad de una compañía con capacidad financiera para respaldar su equipo y sus procesos. La combinación del sistema de encofrado Plate Girder con la experiencia EFCO, que incluye ingeniería, servicio de campo y tecnología de encofrados, entrega un sistema perfecto para todos los tipos de puentes y sus diferentes etapas de construcción. Los sistemas EFCO tienen el encofrado para todo: cimentaciones, pilas y vigas cabezales. Si su diseño requiere de fondos curvos, estos pueden encofrarse fácilmente con el sistema Ready Radius EFCO. Además, los paneles del sistema de encofrado Plate Girder EFCO son intercambiables gracias a su patrón de empernado estándar, lo cual le permite al sistema adaptarse rápida y fácilmente a diferentes configuraciones de columnas y vigas variables. Por ejemplo, los sistemas para columnas circulares como el sistema Ready Radius y el sistema EFCO Lite comparten el mismo patrón de empernado y entregan una solución sencilla y efectiva para aplicaciones de columnas con extremos redondeados. El sistema Plate Girder EFCO es ampliamente reconocido como la mejor opción en sistemas de encofrado para concreto aéreo vaciado en obra y es el sistema preferido para la construcción de pilas y vigas cabezales de puentes. EFCO le ofrece un equipo humano de apoyo altamente calificado, disponible para ayudarle en su proyecto y para responder las inquietudes que se tengan sobre el encofrado para puentes. El equipo de apoyo total EFCO está conformado por el ingeniero EFCO, quien entrega las soluciones incluyendo sistemas de encofrado y sistemas de apoyo. Su trabajo incluye los planos de montaje específicos para su proyecto. El gerente de planta EFCO, quien es el principal responsable de los despachos de equipo para su proyecto y del procedimiento de devolución de equipo en proyectos con equipo en alquiler. Un servicio de campo EFCO, cuyo trabajo puede incluir charlas sobre medidas de seguridad, utilizando los videos EFCO acerca del ensamble, ciclado y seguridad, dirigidos al personal que manejará los encofrados en la obra. Y el administrador de ventas del distrito, quien coordina todos los servicios de EFCO y responde sus preguntas sobre facturación. Por favor, comuníquese con su equipo de apoyo total EFCO siempre que lo necesite. Más que suministrar paneles, entregamos soluciones de encofrado específicas para su proyecto que le ayudarán a reducir los costos de mano de obra.
general, plate girder es un término de ingeniería estructural aplicado a vigas de acero de alma llena y de gran peralte. Específicamente, plate girder es la marca registrada del sistema de encofrado modular autoportante patentado por EFCO, que tiene la capacidad de ser ensamblado y movilizado en grandes módulos para vaciar vigas y otros elementos estructurales en concreto. Los paneles del sistema de encofrado plate girder trabajan en forma similar a una viga de acero de alma llena, pero con importantes características adicionales para encofrar el concreto. El sistema de encofrado plate girder EFCO es justamente lo que su nombre sugiere, un encofrado modular empernado para crear una viga de acero de alma llena. Cuando se empernan extremo con extremo, los paneles plate girder EFCO, totalmente en acero, trabajan al mismo tiempo como un encofrado autoportante y como una viga, eliminando la necesidad tanto del apuntalamiento como de la cimentación para dicho sistema de apuntalamiento, que en la mayoría de los casos resulta ser muy costoso. Las conexiones empernadas permiten armar grandes ensambles que pueden ser izados con la grúa. Prepare todo el encofrado de su viga cabezal más el acero de refuerzo prearmado a nivel del piso, donde es más seguro y mucho más productivo. Con un solo movimiento de grúa, levanta en conjunto el ensamble completo del encofrado de la viga cabezal con el acero de refuerzo prearmado adentro. Esto evita amarrar el acero de refuerzo en altura, donde la productividad es menor y los riesgos de seguridad son mayores. De hecho, los paneles plate girder pueden ensamblarse para cualquier tamaño de viga cabezal. La única limitación es el tamaño de la grúa. El plate girder EFCO es durable, fabricado con lámina de acero de alta resistencia que cumple doble función, actúa como el alma de la viga y trabaja como la cara de contacto de los paneles. Las costillas de acero de los paneles del sistema de encofrado plate girder sirven no solo como rigidizadores del alma, sino también como vigas que transmiten la presión horizontal del concreto líquido desde la cara de contacto de los paneles hacia las bridas superiores e inferiores. Con una capacidad máxima de 67 kilopascales, el plate girder puede ser usado con las mezclas de concreto de alto rendimiento actuales. En la mayoría de vigas cabezales de 2.40 metros y hasta 3 metros de altura, no se requieren tensores. EFCO utiliza yugos inferiores o paneles de fondo en la parte inferior de la viga cabezal y yugos superiores en la parte superior. Para completar con éxito su proyecto, se requiere una planeación detallada, incluyendo la selección del equipo y la elaboración de planos detallados con dimensiones exactas del proyecto. Esto requiere un trabajo conjunto entre su ingeniero de obra y el equipo de ingeniería EFCO. Todos los proyectos son ligeramente diferentes entre sí. Por eso el trabajo conjunto entre su equipo y los ingenieros de EFCO es vital para la selección del sistema apropiado para su proyecto. Veamos algunos detalles del sistema. El sistema de encofrado plate girder EFCO consta de pocas piezas, las cuales le dan su resistencia, durabilidad y versatilidad. Los paneles EFCO son fabricados con alta precisión, lo cual garantiza un excelente alineamiento de las juntas entre paneles. Elimina imperfecciones en el concreto y minimiza las fugas durante el vaciado. Para mantener su exactitud dimensional, no se requieren rigidizadores horizontales o montantes, lo cual elimina muchas piezas y reduce los costos de la mano de obra requerida para el ensamble, el montaje y el desencofrado de los paneles. Las costillas Z EFCO le dan al panel plate girder su resistencia. Las costillas Z están espaciadas cada 300 milímetros y le proporcionan a los paneles una estructura robusta con mínima deflexión que ayuda a mantener plana la cara de contacto. Utiliza los paneles plate girder con las costillas en posición horizontal para encofrar columnas y obtendrá concreto con excelente acabado arquitectónico sin necesidad de tensores internos. Cuando los paneles plate girder son usados con las costillas Z en posición horizontal y con su retorno hacia arriba, las costillas pueden utilizarse para apoyar manos y pies, facilitando el acceso al encofrado. Recuerde usar el equipo de seguridad apropiado. Cada costilla actúa como un escalón. Las costillas Z en esta posición también sirven para almacenar los tensores RT y otros accesorios durante los movimientos del encofrado entre vaciados. Cuando requiera columnas con acabado arquitectónico, utilice el ángulo exterior en conjunto con el bisel Fishtail EFCO para obtener una esquina perfecta sin necesidad de usar piezas adicionales. EFCO también ofrece un bisel sólido en acero para el encofrado de columnas y vigas cabezales. Los pernos rosca rápida EFCO de alta resistencia
ayudan a distribuir uniformemente la presión del concreto alrededor de la columna. Compare esto con los problemas que presentan otros sistemas cuando se encofran las esquinas. Los paneles Plate Girder EFCO desarrollan su resistencia como viga de alma llena cuando se unen entre sí a través de sus bloques de conexión con pernos de alta resistencia A325 de 25 milímetros de diámetro por 100 milímetros de largo. Esto no solo alinean los paneles, sino que les permiten trabajar como grandes vigas continuas de acero. El perno rosca rápida es el fijador para encofrado más rápido y liviano disponible. En pocos segundos, el perno rosca rápida se inserta, se le coloca la tuerca y se aprieta utilizando una llave hexagonal para alcanzar una capacidad de trabajo de 84.5 kN a la tensión y 40 kN de capacidad a corte. Cuando se requiere una conexión incluso más rápida y además se busca una calidad superior en el acabado del concreto, el pasador rápido de EFCO, en combinación con el perno rosca rápida, conforman una solución insuperable. El pasador rápido es ideal para alinear rápidamente los paneles del encofrado, asegurando un concreto con acabado arquitectónico excelente. Mientras el encofrado aún está dispuesto en el suelo, se pueden instalar fácilmente los brazos de andamio con las plataformas, las barandas y la madera para protección contra caída de objetos suministrados por el contratista. Ya sea que se estén usando los paneles Plate Girder EFCO para columnas rectangulares o el sistema para columnas circulares EFCO, los puntales telescópicos facilitan el proceso de alineamiento y aplome del encofrado de los pilares. El fijador para puntal telescópico ha sido diseñado para ser anclado fácilmente al suelo y asegurar el montaje. Adicionalmente, los puntales telescópicos EFCO son accesibles desde el suelo, eliminando la necesidad de subir para su ciclado. Para el fondo de las vigas cabezales, considere los paneles de fondo abisagrados EFCO. Esta característica le brindará un ahorro considerable en los costos de mano de obra cuando el mismo montaje de encofrado se utiliza en múltiples vigas cabezales para su puente. Además, en la mayoría de proyectos de puentes se elimina la necesidad de tensores cuando las costillas del Plate Girder trabajan verticalmente y se usa el panel de fondo bisagrado para unir los paneles laterales con la parte inferior y los yugos superiores para unirlos por la parte superior. La eliminación de los tensores reduce los costos de acabado y por consiguiente los costos de mano de obra. Ya sea que el diseño del puente que se esté construyendo requiera uno o varios pilares, el sistema de apoyo con tubos pasantes EFCO es la mejor opción para soportar el encofrado de las vigas cabezales. Los tubos pasantes instalados en las columnas cuadradas o circulares reciben las resistentes barras roscadas EFCO que soportan el sistema de encofrado requerido. Siempre que sea posible, los ingenieros de EFCO utilizan elementos en concreto, como columnas y otras estructuras, para apoyar en ellos el encofrado de las vigas cabezales. Esto elimina la necesidad de sistemas de apuntalamiento adicionales. Dependiendo del tipo de puente y del método de encofrado, se puede elegir entre las Windbeams EFCO o el Superstar EFCO para estabilizar y aplomar el encofrado de la viga cabezal de su puente. Por décadas, EFCO ha entregado el mejor valor y el costo más bajo del concreto vaciado en obra para la construcción de puentes a nivel mundial. Entre dichos proyectos se encuentran el Puente San Mateo en California, las pilas en aguas profundas del Puente Richmond-San Rafael que cruza la bahía de San Francisco, el Puente Sunshine Skyway de 6.5 kilómetros de largo sobre la bahía de Tampa, Florida, el Puente Fire Island Inlet que conecta Long Island, New York con la isla Fire Island, el Puente Coronado Island que cruza la bahía de San Diego en California, el Puente St. Anthony Falls de la autopista interestatal I-35 Oeste sobre el río Mississippi y Minneapolis, Minnesota, el Puente del Estrecho Northumberland que conecta la isla Prince Edward con la parte continental de Canadá, el intercambio vial High Five en Dallas, Texas, la extensión oeste de la autopista 407 sobre el arroyo 60 Mile Creek en Ontario, Canadá, el Puente Fifth Street en Richmond, Virginia, el tramo elevado de dos luces a 77 metros de altura de la autopista Mount Fayette, parte de la autopista de peaje SR-88 en Mingo Creek, Pensilvania, el Puente Gandhi en Tampa, Florida, el puente sobre el río Allegheny en Pittsburgh, Pensilvania, el Great Taipei Pylon en el puente que conecta las ciudades de Taipei y Shenzhen en Taiwán, la circunvalar de la presa Hoover con columnas de cerca de 92 metros que soportan el puente que conecta los estados de Nevada y Arizona, y la lista continúa. La construcción de puentes empieza con EFCO y el sistema de encofrado Plate Girder. El sistema de paneles Plate Girder EFCO tiene muchas aplicaciones. Algunas son muros de contención,
alcantarillas en cajón, estribos de puentes, plantas de tratamiento de agua potable y aguas residuales, núcleos de elevadores y escaleras, y edificios de gran altura. Todo esto es posible con los encofrados de acero Playgear de EFCO, que tienen longitudes y anchos modulares, lo cual entrega al usuario un sistema versátil que se adapta a las condiciones del trabajo cambiantes. Para mayor información, consulte el catálogo Playgear de EFCO, en el cual encontrará los códigos y las descripciones de las piezas y accesorios. El sistema de encofrado Playgear de EFCO le permite vaciar rápidamente concreto de alta calidad y se ajusta a las especificaciones requeridas. Está disponible tanto en venta como en alquiler en bodegas localizadas en todo el mundo. En EFCO estamos listos para atender sus necesidades. Ahora elija el mejor método de encofrado para su proyecto. Con el sistema Playgear de EFCO y el apoyo total EFCO, recibirá el mejor valor y el costo más bajo de concreto vaciado en obra. En EFCO estamos para apoyarlo con su proyecto. Muchas gracias. EFCO es el líder de la industria de la construcción para concreto aéreo y encofrados autoportantes. El sistema de encofrado Playgear de EFCO entrega el mejor valor y el costo más bajo de concreto vaciado en obra para sus proyectos de columnas, pilas, estribos y muros. El diseño del proceso más apropiado para el ensamble, el ciclado y la seguridad del encofrado es clave para un proyecto exitoso. EFCO cuenta con más de 75 años de experiencia en la construcción de puentes. Todos los proyectos son ligeramente diferentes entre sí, por eso el trabajo conjunto entre su equipo y los ingenieros de EFCO durante el proceso de planeación asegurará el éxito total de su proyecto. La serie de videos EFCO de seguridad y capacitación le ofrecen demostraciones detalladas de los métodos de ensamble y ciclado del sistema Playgear de EFCO para la construcción de pilas en puentes. Como la seguridad es responsabilidad de todos, este video se concentrará en seguridad, en cómo reducir los costos de mano de obra y en cómo facilitar el trabajo en su proyecto. El contratista debe seguir y cumplir todas las normas y los códigos de seguridad aplicables durante toda la duración de la obra. Piensa en seguridad, trabaje seguro. Advertencia: la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de los Estados Unidos, OSHA, exige al empleador proporcionar un ambiente de trabajo seguro. Los contratistas deben cumplir con todas las normas OSHA relacionadas con la construcción de pilas de puentes, prestando especial atención a las subpartes L y M referentes a andamios y sistemas de protección contra caídas. Los elementos de protección contra caídas deben usarse todo el tiempo durante el ciclado del encofrado de las vigas cabezales. Al finalizar el ensamble, el encofrado provee protección contra caídas si se han utilizado barandas. Hay situaciones en las que los trabajadores necesitan un sistema alternativo de protección contra caídas durante los procesos de ensamble y desencofrado. Se recomiendan arneses con limitador de caída o ganchos de posicionamiento. Se sugiere que los anclajes de los sistemas de protección contra caída se instalen en la parte superior del encofrado, de manera que se pueda contar con un acceso seguro a la parte superior de la viga cabezal cuando las barandas de seguridad aún no han sido instaladas. Los trabajadores pueden usar escaleras, torres de andamios, canastillas para personalizadas con grúa o montacargas hidráulicos para subir a la parte superior de la viga cabezal. Tenga en cuenta que los requerimientos de ensamble y ciclado del encofrado para su proyecto pueden ser diferentes a los ejemplos que se muestran en este video. En EFCO siempre tenemos presente la seguridad y la productividad, por esto nuestros ingenieros y supervisores de campo le ayudarán a diseñar el método de ensamble más apropiado para su proyecto. El sistema Playgear de EFCO tiene una capacidad máxima de 67 kPa, lo cual le permite vaciar el concreto más fácil y más rápido. Advertencia: vaciar el concreto muy rápido puede causar la ruptura del encofrado, lo cual puede ocasionar lesiones graves o muertes. No exceda la capacidad máxima de vaciado del sistema de encofrado.
La planeación del trabajo y cumplimiento de dicho plan es la clave del éxito. Se requiere un excelente apoyo de ingeniería tanto de EFCO como de su propio personal de proyecto. De acuerdo con los requerimientos, los ingenieros EFCO diseñan los tamaños de los ensambles, la ubicación de tubos pasantes en las columnas, los planos de montaje y las especificaciones. Además de lo anterior, y tal vez lo más importante, es la planeación detallada y rigurosa del ensamble y del ciclado del encofrado para cualquier viga cabezal. El montaje completo del encofrado de acero, plate girder, incluyendo el andamiaje, debe planearse detalladamente con anterioridad para facilitar el desencofrado y el ciclado del equipo. Antes de ensamblar el encofrado, los usuarios deben leer y entender los planos elaborados por el equipo de ingeniería EFCO. Los planos contienen los tamaños de paneles e instrucciones específicas para cada proyecto. Entender los planos es primordial para la construcción segura y eficiente de las pilas del puente. Si se tienen preguntas acerca de los planos de montaje o sobre el encofrado, comuníquese con el supervisor de servicio de campo EFCO o con el ingeniero EFCO asignado a su proyecto. Los grandes ensambles hechos con paneles plate girder se unen con pernos de alta resistencia, diseñados para soportar grandes cargas. Es necesario pretensionar con un torquímetro los pernos que van en los bloques de conexión ubicados en las esquinas del plate girder para garantizar que el encofrado ensamblado trabaje como un miembro estructural continuo. Otros pernos como el perno rosca rápida EFCO deben apretarse firmemente. Refiérase a los planos de montaje EFCO para ver las especificaciones del torque requerido. Los paneles plate girder estándar de EFCO conforman un encofrado excelente para columnas. Para realizar el montaje del encofrado para una columna, inicie con los paneles plate girder en el suelo con la cara de contacto hacia abajo. Ensamble los paneles con los retornos de las costillas apuntando hacia arriba de la columna. En esta posición las costillas actúan como escalones y si en conjunto se usa el equipo de seguridad apropiado, se facilita el acceso al encofrado de columna EFCO. Precaución: no alinear los paneles con los dedos, utilice llaves con punzones. Uno de los paneles con pernos A325 de 25 milímetros de diámetro por 100 milímetros de largo a través de los bloques de conexión de las esquinas. Aplique un torque de 950 Nm. Con el ensamble en el suelo, emperne el ángulo exterior HD. Si el proyecto requiere una columna biselada, EFCO suministra un excelente bisel fishtail plástico de 19 por 19 milímetros. La cola del bisel se inserta entre la brida del plate girder y el ángulo exterior y se asegura con pernos rosca rápida EFCO de alta resistencia. EFCO ofrece también un bisel de acero soldado a los paneles para ser usado en encofrados de columnas para vaciados repetitivos. Si planea desencofrar la columna en dos mitades opuestas, este es el momento de decidir en qué módulo de paneles va a ir el bisel fishtail durante el desencofrado. Ensamble el otro lado de los paneles laterales plate girder repitiendo la misma secuencia del primer lado. Gire la primera cara del encofrado de columna plate girder con la cara de contacto hacia arriba. Coloque la segunda cara de la columna en el borde y empérnela a la primera cara. Fije los puntales telescópicos por su extremo superior y amarre temporalmente el extremo inferior del puntal al panel con alambre. Fije los ángulos de izamiento en la parte superior y aplique desencofrante a las caras de contacto. Dependiendo de la altura de la columna a encofrar, este puede ser un buen momento para agregar un juego completo de andamios a por lo menos un lado del encofrado, incluyendo los brazos de andamios suministrados por EFCO y las plataformas de madera y los pasamanos proveídos por el contratista. Instale también en este momento los sistemas de protección contra caídas para subir al encofrado. Los accesorios para sujetadores de cuerdas o las líneas de vida se pueden fijar en la parte superior de los paneles mientras estos aún están dispuestos en el suelo. Ahora se tienen listos los dos lados del encofrado para columna y pueden ser colocados en su lugar. Enganche los cables de la grúa a los ángulos de izamiento y levante la mitad del encofrado de columna que tiene los puntales telescópicos. Coloque los paneles en la posición de vaciado. Asegure la base de los paneles con anclajes taladrados o con pasadores. Extienda los puntales telescópicos y asegúrelos al piso o a los bloques de concreto temporales, según especifique el ingeniero de proyecto. Utilizando el sistema de protección contra caídas, suba el encofrado para desengancharlo de la grúa. Otro método para realizar el montaje de encofrado para columnas es armando el ensamble completo mientras el equipo está en el suelo. Se puede izar y colocar el ensamble sobre el acero de refuerzo, siempre y cuando el tamaño de la grúa y la disposición del refuerzo lo permitan. Igual como se hizo en la primera mitad, ensamble y levante el otro ensamble de encofrado y colóquelo en su lugar. Ancle la base del encofrado.
Utilizando un sistema de protección contra caídas, suba el encofrado y emperne las esquinas con suficientes pernos para asegurar los paneles. Desenganche la grúa y emperne las esquinas hasta que todos los pernos necesarios estén instalados. Alinee y aplome el encofrado usando los puntales telescópicos. Cuidadosamente haga el vaciado del concreto en el encofrado. Consulte en los planos del montaje EFCO cuál es la presión de vaciado para dicho ensamble. Advertencia: vaciar el concreto muy rápido puede causar la ruptura del encofrado, lo cual puede ocasionar lesiones graves o muertes. No exceda la capacidad máxima del sistema de encofrado. La presión ejercida en el encofrado depende de la mezcla del concreto, la temperatura del concreto y la velocidad de vaciado. Los planos de montaje EFCO suministran gráficas para determinar la velocidad de vaciado cuando se conocen todas estas variables. Es responsabilidad del usuario monitorear y controlar la temperatura del concreto, la mezcla del concreto y la velocidad de vaciado para evitar que la presión de vaciado exceda la capacidad máxima del encofrado. EFCO ofrece una gran variedad de gatos de apoyo y gatos roscados ajustables diseñados para ser usados como soporte durante la construcción de vigas cabezales y para eliminar la necesidad de andamiaje desde el suelo. La construcción de vigas cabezales para puentes es todo un reto. Se requiere una planeación detallada que incluye la selección del equipo apropiado y la preparación de los planos detallados con las dimensiones exactas del proyecto. Por lo tanto, se requiere un trabajo en equipo entre su ingeniero de obra y el equipo de ingeniería EFCO. Consulte el catálogo EFCO de Plate Girder para ver más opciones de gatos de apoyo. El sistema EFCO utiliza tubos pasantes que deben colocarse en la pila con mucha precisión. Estos tubos conformarán los agujeros para las barras roscadas que sostienen los gatos de apoyos en la columna. El gato de apoyo EFCO más usado es el SB1, el cual requiere dos barras pasantes de 38 milímetros de diámetro, separadas exactamente 180 milímetros. Para cargas mayores y para vigas cabezales más anchas que la pila de apoyo, EFCO cuenta con una gran variedad de gatos de apoyo que se ajustan a cada necesidad de su proyecto. Estas opciones incluyen barras de acero de alta resistencia, desde una barra sencilla de 38 milímetros de diámetro hasta barras de 50 milímetros de diámetro. Asegure las cubiertas plásticas a los tubos pasantes con cinta adhesiva o con alambre para extender los tubos en ambas caras de la pila del puente. Coloque los tubos pasantes dobles con sus cubiertas plásticas a la altura apropiada. Los tubos pasantes tienen que estar nivelados perfectamente y ubicados con exactitud en ambos lados. Fije firmemente los tubos al acero de refuerzo de la columna. Recuerde que el concreto al caer golpeará los tubos. Estos también tenderán a flotar en el concreto si no están bien armados en su lugar. Después de vaciar la columna y desencofrar los paneles, se cortan los extremos de las cubiertas plásticas para abrir los agujeros que recibirán las barras roscadas. El siguiente paso es montar los gatos de apoyo en la cara de la columna. Generalmente se utiliza un montacargas hidráulico para subir a realizar este trabajo. Coloque la barra roscada de 38 milímetros de diámetro a través de la columna. Las barras roscadas EFCO tienen 75 milímetros de rosca en un extremo y 535 milímetros en el otro. Al extremo de 75 milímetros de rosca es al que se le aplica el torque. Instale el gato SB1 sobre el extremo de 75 milímetros de rosca de la barra roscada. Coloque las arandelas y tuercas en las barras roscadas dejando solamente 6 milímetros de rosca extendiéndose hacia afuera en la tuerca. En el otro lado de la columna instale el otro gato SB1 sobre el extremo de 535 milímetros de rosca de la barra roscada. Coloque las arandelas y tuercas en las barras roscadas y apriete las tuercas hasta que queden aseguradas firmemente. Las barras roscadas deben pretensionarse al torque mínimo especificado en los planos EFCO. Se requiere un torquímetro con multiplicador 4:1. Coloque la copa sobre la tuerca de la barra pasante. Aplique el multiplicador 4:1 a la copa con la manija de la llave apoyada a través del hueco que se encuentra en la brida inferior del gato de apoyo. A la barra roscada de 38 milímetros se le debe aplicar un torque de 1630 Nm. Si se está usando el multiplicador 4:1, fija el torquímetro a 410 Nm. Luego coloque el torquímetro al multiplicador. Antes de finalizar, revise el torque en ambas tuercas, una luego de la otra, y revise nuevamente inmediatamente antes de hacer el vaciado al concreto. Instale los gatos roscados SJ2 y ajuste la dimensión requerida antes de colocar el ensamble completo al encofrado Plate Girder sobre las pilas. Para vigas cabezales con cargas mayores se puede considerar la instalación de un cojinete de apoyo EFCO entre el gato de soporte y el gato roscado SJ2. El
ensamble del encofrado Plate Girder EFCO para su viga cabezal puede hacerse de manera segura a nivel del suelo. Así se elimina la necesidad y el riesgo potencial de realizar el trabajo en altura. Al terminar el ensamble, el encofrado para viga cabezal se puede izar y colocar en su posición sobre el sistema de gatos de apoyo EFCO con un solo movimiento de grúa. Dependiendo de la capacidad de la grúa y del diseño de acero de refuerzo, puede colocarse el acero de refuerzo prearmado dentro del ensamble dispuesto en el suelo e izarse en conjunto a la posición de vaciado. Otro método es izar el acero de refuerzo prearmado después de haber colocado el encofrado de la viga cabezal en posición. Se tiene una variedad de opciones de paneles de fondo para las vigas cabezales de puentes. Si su proyecto requiere un fondo con pendiente constante, los paneles de fondo pueden fijarse a los paneles laterales con pernos pasantes a través de la cara de contacto, para lo cual se perforan huecos en los paneles laterales. Las costillas Z del Plate Girder EFCO facilitan el acceso y la visibilidad para las perforaciones de los pernos pasantes. Para proyectos con fondo de pendientes variables, los gatos roscados ajustables estándar se fijan a los paneles de fondo y después a yugos inferiores sostenidos por los paneles laterales. Cuando la base de la viga cabezal es plana, el panel de fondo puede fijarse a los paneles laterales con ángulos exteriores, eliminando la necesidad de perforar agujeros extras en los paneles laterales. El equipo de ingeniería EFCO le ayudará a elegir la mejor opción para su proyecto y le suministrará planos de montaje que muestran detalladamente los procesos de ensamble, colocación y ciclado del encofrado para su viga cabezal. Empecemos explicando cómo ensamblar el encofrado para una viga cabezal con el fondo plano unido con ángulos exteriores a los paneles laterales. Primer paso. Inicie construyendo una estructura de apoyo para el ensamble del encofrado de la viga cabezal. Los apoyos principales deberán estar en la posición de cada wind beam y por lo menos a 1200 milímetros de altura libre para recibir el andamio colgante. Un montaje temporal de Super Studs EFCO puede ser la mejor solución para la estructura de apoyo. Coloque las wing beams inferiores sobre la estructura de apoyo. Segundo paso. Ubique una área plana para preensamblar los paneles Plate Girder de fondo. Ensamble los paneles de fondo con las costillas hacia arriba. Una los paneles de fondo extremo con extremo como se especifica en los planos del montaje EFCO. Fije los ángulos exteriores a los paneles de fondo. Dependiendo de cómo planee construir la viga cabezal, pueden tenerse varios ensambles de fondo para un encofrado de viga cabezal. Voltee los paneles de fondo con la cara de contacto hacia arriba y colóquelos sobre los wing beams. Fije los paneles de fondo a los wing beams. Tercer paso. Ensamble los paneles laterales Plate Girder en el suelo con la cara de contacto hacia abajo. Siga las indicaciones del empernado y alineamiento incluidas en los planos de montaje EFCO y específicas para su proyecto. Haga la alineación de los paneles y emperne los bloques de conexión Plate Girder con pernos A325 de 25 mm por 100 mm. Aplique un torque de 950 Nm a los pernos A325 de 25 mm por 100 mm. Si es necesario, en este momento coloque los biseles fishtail en el borde inferior de los paneles Plate Girder. Para encofrados con múltiples usos, EFCO ofrece soldar biseles de acero a los paneles de fondo. Este también es el momento apropiado para instalar los andamios de vaciado y los ángulos de izamiento, aprovechando que los paneles laterales están con la cara de contacto hacia abajo. Asegúrese de que las longitudes y la distribución de las plataformas, las maderas para protección de caída de objetos y barandas corresponden al plan de ciclado del encofrado. Identifique la ubicación de los puntales telescópicos para que queden alineados con las wind beams cuando los paneles laterales sean colocados en su lugar sobre los fondos. Contraiga los puntales telescópicos EFCO y fíjalos a la parte superior del ensamble de los paneles laterales. Más adelante, cuando los paneles sean izados a su lugar, los puntales telescópicos se extenderán para fijarse a las wind beams. Coloque los ángulos de izamiento en el borde superior de los paneles. Se requieren por lo menos 2 ángulos de izamiento para colocar el ensamble sobre el fondo. Cuarto paso. Lleve el ensamble de paneles laterales Plate Girder a su posición y fije el encofrado a los ángulos exteriores empernados a los paneles de fondo. Mientras los paneles estén colgando de la grúa, extienda los puntales telescópicos previamente unidos al encofrado y conéctelos a los wind beams para asegurar los paneles en posición vertical. Quinto paso. Ensamble el otro lado de los paneles para la viga cabezal siguiendo los mismos pasos que para el primer lado. Sexto paso. Fije todos los paneles de fondo adicionales que no estén soportados por una estructura de ensamble. Séptimo paso. Coloque los paneles extremos de la viga cabezal y empérnalos a los paneles laterales utilizando ángulos exteriores. Si se necesitan biseles en los paneles extremos, colóquelos antes de instalar dichos paneles en posición. Octavo paso.
Instale los ángulos de izamiento para movilizar completo el encofrado de viga cabezal a las pilas y retire los ángulos de izamiento temporales usados en el tercer paso. Es indispensable agregar yugos superiores en los 4 puntos de ubicación de los ángulos de izamiento. Los yugos superiores adicionales se pueden instalar más adelante. Fije en los paneles de fondo los ángulos de inserción requeridos para recibir los cierres de madera alrededor de las columnas. La madera será colocada cuando el encofrado de la viga cabezal esté en posición sobre las columnas. Si su proyecto lo requiere, agregue un nivel inferior de andamio en el borde inferior del encofrado. Así se finaliza completamente, a nivel de suelo, el ensamble de encofrado para viga cabezal Plate Girder EFCO. El método número 2 es similar al método número 1, pero tiene varias diferencias importantes. El método número 2 incluye paneles de fondo abisagrados. Para permitir que los paneles de fondo giren y el encofrado se abra, las wind beams y los puntales telescópicos se colocan en la parte superior. El método número 2 permite desencofrar el ensamble de la viga cabezal con un solo movimiento de grúa. El método número 1 requiere 2 movimientos de grúa. Con el método número 2, el encofrado de la viga cabezal puede izarse con el acero de refuerzo en su interior o el acero de refuerzo puede prearmarse sobre las columnas con anterioridad. Primer paso. Ensamble de estructura de apoyo en Superstar con extensiones para adiestrar los paneles laterales. Segundo paso. Preensamble los paneles laterales Plate Girder EFCO usando el mismo procedimiento del ensamble del método 1. Tercer paso. Disponga los paneles de fondo con la cara de contacto hacia abajo sobre una superficie plana. Ensamble los paneles de fondo usando bisagras a un lado y ángulos exteriores en el lado opuesto. Cuarto paso. Voltee los paneles de fondo y colóquelos sobre la estructura de apoyo. Quinto paso. Coloque los paneles laterales Plate Girder EFCO preensamblados sobre la estructura de apoyo en Superstar y empérnelos a los paneles de fondo. Use puntales telescópicos temporales para conectar las extensiones de la estructura de apoyo al borde superior de los paneles laterales Plate Girder. Sexto paso. Coloque las wind beams sobre el montaje de la viga cabezal y fije los puntales telescópicos permanentes desde las wind beams hasta el borde inferior de los paneles laterales. En este momento retire los puntales telescópicos temporales. Séptimo paso. Instale los yugos superiores requeridos y 4 ángulos de izamiento en el borde superior de los paneles laterales Plate Girder. Octavo paso. Complete el montaje instalando el andamiaje apropiado, los paneles extremos de la viga cabezal, las pletinas niveladoras, los ángulos de inserción para el relleno de madera alrededor de las columnas y aplique desencofrante a las caras de contacto. Para completar el andamiaje colgante es necesario retirar las extensiones de la estructura de apoyo. Las láminas de madera se colocarán en el montaje después de que el encofrado de la viga cabezal se ubique en su posición. El ensamble de una viga cabezal tipo martillo es muy similar al ensamble en el método número 1. La principal diferencia tiene que ver con el requerimiento de desencofrar la viga cabezal tipo martillo en 2 mitades, partiendo el encofrado en el centro. Es una práctica común ensamblar el montaje completo de la viga cabezal en el suelo y luego colocarlo en posición con un solo movimiento de grúa. Las vigas cabezales tipo martillo son similares a las vigas cabezales de pilares múltiples, pero pueden presentar inconvenientes particulares durante su encofrado. Puede haber peligro de volcamiento si el pilar es angosto o la viga cabezal es aperaltada. Aún teniendo la viga cabezal nivelada y simétrica, el método de colocación del concreto puede ocasionar una condición de volcamiento. Las cargas desbalanceadas son aseguradas con vientos que se extienden desde las esquinas más externas del encofrado hasta la pila o la base de la pila. En algunos casos se requiere sujeción adicional. Consulte los planos de montaje EFCO para instrucciones específicas. Advertencia. Consulte cuidadosamente los planos elaborados por los ingenieros EFCO para la pila tipo martillo. Estos pueden contener instrucciones para prevenir el volcamiento. El no seguir las indicaciones de los planos pueden ocasionar lesiones graves o muertes. No repetiremos los pasos básicos para el ensamble de una viga cabezal tipo martillo, ya que la mayoría de ellos son los mismos explicados en el método número 1. El montaje de encofrado más usado para vigas cabezales tipo martillo lleva wind beams debajo de la viga cabezal. Esto nos da la oportunidad de mostrar los 4 métodos EFCO para apoyar los paneles de fondo de la viga cabezal. Existen cientos de opciones para solucionar el encofrado de su viga cabezal. La geometría de su proyecto determinará el método EFCO más apropiado. Los métodos de apoyo del fondo son: 1.
Para fondos planos se pueden utilizar ángulos exteriores que conecten los paneles laterales con los paneles de fondo. 2. Para fondos planos se puede utilizar también una conexión abisagrada entre los paneles laterales Plate Girder EFCO con los paneles de fondo. Este hace parte del método 2. 3. Para fondos con pendiente fija se puede usar paneles laterales Plate Girder preperforados por EFCO, a los cuales se empernan los paneles de fondo. 4. Para fondos con pendientes variables se pueden usar yugos inferiores con gatos roscados ajustables. Ya que la mayoría de las vigas cabezales tipo martillo tienen fondos inclinados, incluimos en el ensamblaje del método número 3 el fondo con pendiente ajustable y los extremos igualmente ajustables. Para fondos inclinados con pendientes variables, en lugar de ensamblar primero los fondos y después instalar los paneles laterales Plate Girder EFCO, como se hizo en el ensamble del método número 1, sigue estos pasos. Primer paso, coloque las wind beams sobre las estructuras de apoyo. Segundo paso, preensamble los paneles laterales Plate Girder EFCO de la misma forma como se hizo en el ensamble del método número 1. Tercer paso, instale los Plate Girders sobre las wind beams y estabilice el montaje usando puntales telescópicos. Cuarto paso, repita el tercer paso para el otro lado del encofrado de la viga cabezal. Quinto paso, coloque los yugos inferiores en la parte inferior de los paneles laterales Plate Girder. Sexto paso, preensamble los paneles de fondo y coloque los gatos roscados para el ajuste de fondo. Séptimo paso, coloque los paneles de fondo ensamblados dentro del montaje del encofrado de viga cabezal. Octavo paso, instale los paneles extremos en el montaje. Noveno paso, al igual que en los métodos 1 y número 2, finaliza el montaje completamente a nivel del suelo, incluyendo todos los subensambles con los accesorios requeridos, antes de izarlo a su posición sobre las columnas. Método de ciclado número 1. Una vez el concreto haya alcanzado suficiente resistencia, desencofre la viga cabezal en dos partes. Una parte con el fondo y las wind beams unidos al panel lateral, y la otra parte es el encofrado lateral opuesto con los yugos superiores. Primer paso, instale bloques de madera entre los yugos superiores y la viga cabezal. Segundo paso, asegure ambos lados anclando los yugos superiores a la parte superior de la viga cabezal. Tercer paso, enganche los paneles laterales Plate Girder con la grúa. Ajuste los cables ligeramente. Cuarto paso, desemperne el fondo por el lado opuesto a la grúa. Desemperne y contraiga los puntales telescópicos por este mismo lado. Quinto paso, desemperne el panel enganchado con la grúa desde los yugos superiores. Sexto paso, retire cuidadosamente este lado de la viga cabezal. El ensamble rotará a medida que se baje debido a que el centro de gravedad del encofrado no está ubicado debajo del gancho al iniciar el movimiento. Séptimo paso, coloque el encofrado sobre la estructura de apoyo temporal y desengánchelo de la grúa. Octavo paso, enganche la grúa al otro lado del encofrado. Noveno paso, libere los anclajes de los yugos superiores que sostienen los paneles laterales en su lugar. Mueva los paneles laterales a la estructura de apoyo temporal y coloque el encofrado lateral sobre los ángulos exteriores de los paneles del fondo. Décimo paso, mientras aún estén enganchados a la grúa, emperne los paneles laterales a los paneles de fondo y fije los puntales telescópicos a las wind beams. Paso 11. Fije los yugos superiores cercanos a los ángulos de izamiento. Limpie los paneles y aplique desencofrante. Paso 12. Mueva el encofrado con la grúa y colóquelo sobre los gatos de apoyo instalados con anterioridad en la pila que se hará el siguiente vaciado. Paso 13. Retire los yugos superiores. Paso 14. Levante el acero de refuerzo prearmado y colóquelo dentro del encofrado. Paso 15. Instale los yugos superiores, los cierres de madera, los cojinetes de apoyo y los pernes de anclaje, si se requiere. Paso 16. Realice el vaciado. Método de ciclado número 2. Una vez el concreto haya alcanzado suficiente resistencia, desencofre la viga cabezal en una sola pieza. Primer paso, coloque el acero de refuerzo prearmado sobre la estructura de apoyo temporal. Segundo paso, instale bloques de madera entre las wind beams y la viga cabezal. Tercer paso, asegure el encofrado de viga cabezal con la grúa. Cuarto paso, desemperne el panel de fondo del panel lateral por el ángulo exterior opuesto a la bisagra. Cuidadosamente abra el panel de fondo alejándolo del concreto. Se recomienda utilizar un aparato retenedor similar a un malacate. Quinto paso, separe los paneles laterales del concreto contrayendo los puntales telescópicos fijos a las wind beams.
Sexto paso, levante el encofrado con la grúa y retírelo de la viga cabezal. Coloque el encofrado sobre la estructura de apoyo temporal. Mientras el ensamble aún esté sostenido por la grúa, limpie los paneles y aplique desencofrante. Séptimo paso, levante el encofrado y colóquelo sobre el acero de refuerzo prearmado que se encuentra en la estructura de apoyo temporal. Octavo paso, reaplome los paneles laterales con los puntales telescópicos de las wind beams. Cierre los paneles de fondo y empérnelos con los paneles laterales. Noveno paso, levante el encofrado y colóquelo sobre los gatos de apoyo instalados con anterioridad en la pila que se hará el siguiente vaciado. Paso 10. Instale los cierres de madera, los cojinetes de apoyo y los pernos de anclaje, si se requiere. Paso 11. Realice el vaciado. Método de ciclado número 3. Una vez el concreto haya alcanzado suficiente resistencia, el encofrado de viga cabezal se desencofra con dos mitades. Primer paso. Instale los bloques de madera entre los yugos superiores y la parte superior de la viga cabezal. Segundo paso. Retire los gatos de apoyo y los cierres de madera parándose en el andamiaje colgante del encofrado. Retire los tensores. Tercer paso. Enganche la grúa al extremo izquierdo. Tense ligeramente los cables. Retire los yugos superiores del extremo izquierdo. Coloque los yugos superiores sobre el andamiaje del vaciado y asegúrelos con alambre. Cuarto paso. Desemperne la junta central que conecta el extremo izquierdo con el extremo derecho. Quinto paso. Retire el extremo izquierdo de la viga cabezal y colóquelo sobre la estructura de apoyo temporal. Sexto paso. Repita los pasos 2 al 5 para el extremo derecho. Séptimo paso. Libera la grúa. Octavo paso. Limpie los paneles y aplíqueles desencofrante. Noveno paso. Coloque el acero de refuerzo prearmado dentro del encofrado. Décimo paso. Fije los yugos superiores. Paso 11. Enganche la grúa. Levante el encofrado y colóquelo sobre los gatos instalados con anterioridad en la pila que será el siguiente vaciado. Paso 12. Instale los cierres de madera, los cojinetes de apoyo y los pernos de anclaje, si se requieren. Paso 13. Realice el vaciado. Para obtener información completa sobre el sistema de encofrado Playgear de EFCO, incluyendo aplicaciones adicionales como alcantarillas en cajón, muros de contención, estribos de puentes, estadios, núcleos elevadores y escaleras, plantas eléctricas y muchas más, consulte el catálogo Playgear de EFCO. Con el sistema de encofrado Playgear de EFCO, usted podrá realizar la mayoría de las operaciones de ensamble a nivel del suelo, en donde es más rápido, seguro y se reducen los costos de mano de obra. Los equipos de encofrado EFCO le entregan el mejor valor y el costo más bajo de concreto vaciado en obra. Si tiene preguntas, por favor comuníquese directamente con el equipo de apoyo total EFCO. Muchas gracias, estamos a su disposición y nos encantaría trabajar con usted en su siguiente proyecto.